introduciendo perspectivas que dialogan con la filosofía, la política y la literatura. Su obra, Conjurer la peur, sobre la ciudad de Milán ante la peste, ha sido reconocida como una referencia para comprender el nexo entre epidemias, poder y construcción social del miedo. Además, ha sido editor de la monumental Histoire mondiale de la France, que propone una historia abierta, global y conectada. En sus intervenciones públicas, el doctor Boucheron se destaca por ofrecer una visión lúcida sobre los desafíos contemporáneos, desde las epidemias hasta la fragilidad de las democracias. Bueno, muy bien. Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra profesor Boucheron, para lo cual hemos considerado más o menos, ¿no es cierto? Porque vamos a tener traducción sí, consecutiva, entonces eso puede prolongar un poquito, pero hemos considerado alrededor de 30 minutos. Bueno, ¿se bien? Ok, muy bien. Le dejo al profesor Boucheron entonces. No, no, no. Bonjour à toutes et à tous Buenos días a todos y a todas. et merci pour cette Gracias invitation por esta invitación, que es un honor y que también qui tient d'ores et déjà à dire, je ne suis ni médecin ni me historien de la compromete médecine. porque no soy médico y tampoco soy historiador de la medicina, Comme vous l'avez pero dit vous-même, como usted lo dijo, historien des... soy un historiador de los poderes. C'est en tant Y qu'historien es des como pouvoirs, historiador de los poderes j'ai que tenté de he réfléchir tratado de reflexionar comme médiéviste, como especialista medieval, précisément más depuis le precisamente desde el medioevo, à la question de la peste en noire. la pregunta de la peste negra. C'est un sujet sur lequel j'ai Es un fait un tema sobre el cours au cual Collège he de hecho France, un curso en el Collège de France durante 2 años en train de tirer un y livre estoy también escribiendo un libro a partir de esto. qu'on appelle Peste noire en Europe, Llamamos La peste negra en Europa le moment al paroxystique momento paroxístico seconde pandémie de la de segunda peste pandemia de peste en Europa, et entre que 1347 fue entre et 1347 y 1352, 1352 tué probablement y 60% de la mató a population européenne. aproximadamente 60% de la población europea. La question en tant Y mi qu'historien des pregunta pouvoirs como historiador de los poderes était de savoir era saber pourquoi por qué événement un aussi evento monstrueux, tan monstruoso, une cause aussi una importante, causa tan importante, avait produit había des producido conséquences consecuencias aussi tan amorties, amortiguadas, différées diferidas et en somme indirectes. y de alguna forma indirectas. On ne peut pas dire avant et après la No peste se noire. puede decir que hubo un antes y un después de la peste negra. Ce n'est pas un principe de No chronologie, hay un principio de cronología, question de périodisation. es una cuestión de periodización. C'est la question Y es la pregunta traitée que voy a aujourd'hui, desarrollar ante ustedes el día de hoy, parce que ça sera la porque deuxième va a précaution ser la segunda precaución oratoria faire que devant vous. quisiera hacer ante ustedes. C'est que l'histoire des épidémies, La historia de las epidemias ça a l'air comme ça un parece sujet de d'or primera rêvé, mano un un sujet rêvé pour les tema historiennes et les soñado historiens, para los historiadores y las historiadoras, parce que c'est un sujet d'histoire porque es totale, un tema de historia total, parce qu'on peut porque effectivement se puede réconcilier efectivamente reconciliar l'histoire des la historia de sociétés, las sociedades l'histoire de y la la nature, historia de la naturaleza, parce que c'est un porque laboratoire es un laboratorio de d'interdisciplinarité, interdisciplinaridad, parce que pour faire l'histoire porque des para hacer la épidémies, historia de las epidemias se necesitan archivos, se necesitan cementerios et avec les restes y con los osseux, restos óseos, les généticiens, los genetistas mais depuis pueden, quelques années seulement, desde hace algunos años solamente, séquencer le génome secuenciar el genoma de l'agent del infectieux agente infeccioso et y ainsi de esta mettre en forma rapport relacionar les archives du los sol, archivos del suelo, de la tierra, les archives los archivos littéraires literarios et les archives du y corps. los archivos del cuerpo.
car nous portons porque nosotros llevamos dans nos corps en nuestros cuerpos les archives los des épidémies archivos de las passées. epidemias del pasado. Lors du Covid, Durante el COVID on a compris que comprendimos, entendimos que des gènes genes que l'épidémie du que passé la de la epidemia peste del pasado, de la peste, avait había, cible según el principio la action de la négative evolución negativa, développée, había desarrollado, nous rendait y vulnérables esto nos hacía vulnerables à d'autres maladies, a otras enfermedades autoinmunes, et notamment au Covid. sobre todo al COVID. C'est-à-dire que Es la decir, que manière dont la nos forma en la que nuestros pu cuerpos se défendre se habían defendido des maladies du passé de las enfermedades del pasado peut nous rendre vulnérables aux maladies. podía hacernos vulnerables a las enfermedades de hoy. Et puis, c'est pas fini Y du point esto de vue no de está tampoco l'interdisciplinarité, terminado desde el punto de vista de la interdisciplinaridad, car là encore, porque allí nuevamente, desde un point de punto vue de des vista épidémies de récentes, las epidemias recientes, nous savons bien, sabemos bien, sabemos mejor ce qu'on cómo appelle une lo que épidémie llamamos humaine una epidemia humana résulte le plus souvent resulta de una zoonosis, c'est-à-dire es decir, épidémie una epidemia animal qui provoque un que saut d'espèces provoca un salto de especies, et que ce saut y d'espèces este salto de est especies dépendant depende de l'histoire de écologique la des milieux historia ecológica de los medios, de los entornos ambientales. et que ces milieux Y environnementaux estos medios ambientales réagissent à des reaccionan contextes a climatiques. contextos climáticos. Par exemple, la Por peste ejemplo, noire, la peste negra elle est une des fue conséquences una de las consecuencias d'un refroidissement climatique de un enfriamiento climático dans les en années los 1320, años 1320-1330, lui-même est lié que à también estaba un relacionado changement de la a radiation solaire. un cambio en la radiación solar. Dès lors, la question Y de hecho, interdisciplinaire, la pregunta interdisciplinaria o la cuestión elle reprend interdisciplinaria la question narrative, tiene que ver con la cuestión narrativa, c'est-à-dire es decir, à quelle échelle on va en raconter qué cette histoire. escala vamos a contar esta historia. Est-ce qu'on va Vamos a s'intéresser à la interesarnos cuisine moléculaire en la cocina molecular d'un agent de un pathogène agente patógeno que está mutando et qui à un moment y que donné en va algún sortir punto de va a son sommeil salir de su sueño epidemiológico para inflammé inflamar épidémie? una tormenta epidémica? Est-ce qu'on va le faire ¿O depuis vamos a les étoiles? hacerlo desde las estrellas? Moi, comme je suis Y yo, historien como des soy sociétés, historiador de las sociedades, je ne peux pas le faire no autrement puedo hacerlo de otra qu'à forma à mi-hauteur, que a altura mediana, hauteur médiane. una Voilà. altura mediana. Je ne suis ni médecin, No soy ni médico, biologiste, no ni soy généticien, biólogo, no soy genetista, ni historien des milieux tampoco soy environnementaux, historiador changement de climatique. los medios ambientales ni del cambio climático. Je suis historien des pouvoirs et des sociétés. Soy historiador de los poderes y de las sociedades. Ce qui veut dire que cette Lo que quiere histoire, decir que esta historia tengo que llevarla a cabo et aussi comme médecin. también como un Et médico, voilà pourquoi y moi, es por fils de esto médecin, que yo, hijo de médico, je suis heureux de estoy parler muy dans votre contento de université poder hablar en su universidad, pour savoir ce que c'est que porque la creo clinique. que sé lo que es la clínica, creo saber lo que es la clínica, Je dois parler de y ces debo sujets hablar de estos temas depuis la souffrance humaine. desde el sufrimiento humano. C'est-à-dire Es tenter decir, de faire une tratar histoire de de la hacer una douleur des femmes. historia del dolor de las mujeres y de los hombres. Et je ne le fais pas ici Y sans no une lo certaine hago émotion. aquí sin emoción. En el Perú, me refiero. Passé à Miraflores He devant le pasado collège por de médecine, Miraflores delante del colegio médico donne, que, donne à voir les que exhibe, que muestra traits de los retratos tous les de médecins todos los médicos que murieron durante el COVID. 6% des naissances. 6% de los médicos, si he comprendido Ce qui est correctamente. taux, Y esto es una tasa, un coût humain esto es un costo humano qui est très comparable à que d'autres es muy épidémies comparable a otras epidemias del pasado. qui fait que ce qui est intéressant aussi, c'est que Entonces, lo que es une épidémie, interesante es que elle, una elle epidemia doit être
considérée debe comme un ser phénomène considerada como un global. fenómeno global y también discontinuo. Elle est globale parce que Es par global porque por définition, definición je vais parler lo que voy a exponer peste, aquí, la peste, el cólera, Covid, el COVID, sont des pandémies, son pandemias, c'est-à-dire des es maladies decir, universelles enfermedades universales que dan la vuelta al mundo, mais qui affectent pero que différemment afectan de forma chaque partie du diferente monde. cada parte del mundo también, Et effectivement, con question efectivamente essentielle, una pregunta esencial, une des questions que es una essentielles de des las sciences preguntas sociales, esenciales de las ciencias sociales, que es cuáles son las desigualdades en términos de salud. et au Pérou, En el Perú, d'une manière de forma internationale, nacional, digamos, dans certains en hôpitaux algunos hospitales, en Nueva Harlem, York, en Harlem, j'ai en travaillé donde he trabajado sur la question des rapports sobre entre les la médecins cuestión de las relaciones entre los médicos y las epidemias du point de vue local, desde el punto de vista local et avec toujours ce qu'il ne faut y jamais con oublier, lo que nunca hay que olvidar desde el punto de vista de las epidemias, ce que appellent des lo que los aléas epidemiólogos llaman, digamos, los puntos aleatorios, los azares. Pourquoi ça a tapé si fort à Bergame, ¿Por qué fue tan fuerte en Bergamo, Italie du Nord, en Italia del Norte, et le mois de février desde el mes 2020? de febrero del 2020? En fait, on ne sait pas. No sabemos, Et ce qu'on sait, pero lo que sabemos c'est qu'à ce es moment-là, que en ese momento, pendant quelques semaines, durante algunas semanas, avec des taux de mortalité de con l'ordre tasas de de 10 à mortalidad de 10 15%, a 15% certains endroits, en algunos lugares, on est dans une estamos en una situation situación dramatique dramática type peste. de tipo peste Choléra. o cólera. La peste ou le choléra, La peste o el cólera ce sont des noms de maladies, son nombres de enfermedades, mais ce sont les noms aussi pero también que ces son maladies los nombres portent que estas enfermedades comme métaphore llevan politique. como metáfora política, Ça, c'est cargan como metáfora política. et ça, c'est la troisième. Y esa es la tercera precaución que me gustaría tomar. Si je dis que je veux me Si porter à digo que hauteur quiero de la douleur humaine, situarme en el nivel del dolor humano, alors il faut se entonces souvenir hay que recordar de la lección, hay que recordar la lección penseuse de una américaine pensadora americana que se llama Susan Sontag, qui a appris à que nous nos situer face enseñó à la a situarnos frente a la enfermedad, notamment dans son livre sobre sur todo en su le libro sida et ses sobre el métaphores. SIDA y sus metáforas. Elle montre que quand on Ella tombe malade, muestra que cuando uno se enferma, en particulier du cancer, sobre todo cuando se trata de elle a été cáncer, malade du porque ella cancer, estuvo enferma de cáncer, lo et cual no es una epidemia, pero ensuite après parler du luego sida, habló del SIDA, que sí es una epidemia. quand on tombe malade Lo que ella decía es que cuando uno se enferma certaines maladies de ciertas enfermedades, qui sont les métaphores que d'autres, son las metáforas de otras cosas, alors on tombe aussi malade de ces entonces métaphores. también nos enfermamos de esas metáforas. Alors arrive avec ces Entonces maladies llegan con esas enfermedades la vergüenza, la discrimination, discriminación, la ignorancia y, en el caso del SIDA, ce rapport immédiat este vínculo inmediato de sida entre el et la SIDA peste gay. y la peste gay. Et alors, dit Suzanne Y Sontag, entonces, como dice Susan Sontag, être juste para avec la ser justos con la enfermedad, dire c'est juste une maladie. debemos decir solo es una enfermedad. Tu es malade, Si te enfermas, c'est pas de votre faute, no es tu culpa, c'est pas écrit au ciel. no ha estado escrito en el cielo, Ça veut rien dire de no particulier. quiere decir nada en particular sobre ti, Ça ne désigne pas no nécessairement designa necesariamente una providencia, dirían los que son creyentes, un certain rapport à la o société. que tiene cierto tipo de vínculo con la sociedad, On croit pas. dirían los que no creen en el cielo, digamos. Peut-être juste pas de chance. Quizás es simplemente que tuviste poca suerte. Et ça, c'est quelque chose que Y j'ai esto es algo trouvé que dans les sources médiévales. encontré en las fuentes medievales, On s'attend à que les se espera que los hombres y las mujeres que mueren de la peste soient sean écrasés de culpabilité, chancados por la culpa, aplastados por la culpa, o, o la voluntad de dar un sentido a ello. il y a toute une
Hay toda una literatura, una historiografía que une panique describe un pánico moral de la sociedad que je n'ai nulle part trouvé que documentée. no he encontrado en los documentos. Ce qui est documenté, Lo que está documentado, por lo contrario, c'est la manière es dont la les forma marques en la sociales cual los marcos sociales tiennent, eh, résistent. resisten, se sostienen. Euh, dans une société qui En est una sociedad habituée à que une très no grande está mortalité, acostumbrada a una mortalidad, en una sociedad, dans une société qui est en habituée una à sociedad que mourir está massivement. acostumbrada a morir masivamente, C'est-à-dire, si vrai es que decir, de la peste noire, que de la peste c'est negra, rien d'autre que c'est la mortalitas. dice de ella que es la mortalitas, que es la muerte. Parce que si nous Porque disons si nosotros aujourd'hui c'est la decimos peste, hoy en día es la peste, on désigne estamos designando una enfermedad del pasado du nom eh, d'une maladie que qui a été tiene el nombre découverte de una par Alexandre enfermedad que Yersin, fue descubierta por Alexandre Yersin, un des pasteurs uno de los seguidores de un des Pasteur, élèves de Louis uno de Pasteur, los alumnos de Pasteur, envoyé à Hong Kong enviados a Hong Kong en 1894, en 1894, qui découvre le que bacille de la descubre el peste, bacilo de la peste qui le baptise de son nom, y Yersinia lo pestis, bautiza con su nombre, Yersinia pestis. et c'est ainsi lors Y de la es troisième así pandémie que durante la tercera pandemia de peste, de la peste, c'est-à-dire celle qui a es decir, commencé dans les aquella années que comenzó en los 1860 años en Asie 1860 aproximadamente en Asia et qui dure encore, y que hasta ahora dura, que la peste porque la éradiquée, peste no ha sido erradicada, considérée par es l'OMS considerada por la OMS comme une como maladie una potentiellement enfermedad émergente, potencialmente reemergente. pas de vaccin, No hay vacuna para ella. Esto bioterrorisme. es esto es un factor de bioterrorismo muy Donc importante. la troisième pandémie, elle Entonces, la commence en tercera pandemia 1860 comienza en 1860 et nous y sommes y encore. estamos todavía en ella. Et c'est cette troisième Y pandémie es esta tercera pandemia qui, que euh, qui nomme nombra de manière de forma rétrospective retrospectiva la deuxième la pandémie, segunda pandemia celle qui que frappe l'Eurasie, sucedió en l'Afrique, euh, eh, l'Asie et Europa l'Europe y Asia en 1347 en 1347 et qui s'achève en y que 1720. termina en 1720. Et nous savons depuis peu, Nosotros sabemos desde hace poco tiempo, depuis desde qu'on peut que séquencer podemos le génome secuenciar el genoma de l'agent del agente pathogène patógeno Yersinia pestis, Yersinia pestis, nous savons depuis une dizaine sabemos d'années desde hace unos 10 años que que ce qu'on a appelé la lo peste que de hemos Justinian, llamado la peste de Justiniano, c'est-à-dire une es peste decir, una qui peste frappe le bassin que méditerranéen golpea el sector mediterráneo, el área mediterránea, euh, 7e au del 9e siglo siècle, VII al siglo IX, c'est la première pandémie. fue la primera pandemia. Mais vous voyez que Pero on como est pueden dans ver, un estamos en un contexto que que une collègue turque qui una s'appelle colega Nükhet turca que se Varlik llama Nuket Varlik appelle l'orientalisme llama el épidémiologique. orientalismo epidemiológico. C'est-à-dire qu'on Es decir, que toutes les épidémies todas viennent las epidemias d'Orient provienen del Oriente et les Européens y pensent los europeos piensan que ce qui que se passe au loin lo que sucede lejos documente ce qu'ils ont vécu documenta eux lo que avant. ellos han vivido antes. Voilà. Et donc c'est ainsi que la Y es troisième así pandémie como la tercera pandemia fait naître la deuxième hace nacer a la segunda et la deuxième y à la la troisième. segunda hace nacer a la primera. Donc quand je dis par Entonces, exemple cuando digo, por ejemplo, dans les sources médiévales de mis fuentes medievales, meurt de la peste que alguien muere de la peste parce que nous sommes en porque 1348 estamos en 1348 et que je lis y que leo dans les sources y que estoy leyendo en las fuentes qu'il a tout le tableau clinique que de la está peste, todo el cuadro clínico de la peste, je devrais dire debería decir, il meurt d'une está maladie muriendo de qu'il ne una connaît pas, enfermedad que no conoce, qui ne se guérit pas, que no se cura aucun des y médecins que du XIVe ninguno de los siècle médicos del siglo peut XIV maîtriser. puede manejar.
que nous savons aujourd'hui être la peste. y que hoy día sabemos es la peste. La difficulté, La dificultad c'est que pestis es que pestis est un mot qui existe évidemment es dans una les palabra sociétés que anciennes existe en las sociedades antiguas et qui désigne y que designa toute maladie dont nous toda ignorons enfermedad de la la cual provenance et que l'on ne peut pas no guérir, conocemos el origen y que no podemos curar, qui va détruire la y que société. va a destruir la sociedad. Et plus même, toute Incluso maladie qui déborde todas las, notre todas capacité las d'analyser. enfermedades que desbordan nuestra capacidad de describirlas. Ça commence par le roman de Comienza fondation de por l'Occident, la novela de fundación del Occidente, l'Iliade. la Ilíada de Homero. Dans les premiers vers, En los primeros versos de la Ilíada, l'entrée en poésie la entrada en poesía est une entrée dans la guerre es una entrada en la guerra, qui est une entrée dans la paix. que es una entrada en la peste. Dieu ont fait Los tomber dioses han hecho une caer maladie, una l'épidémie enfermedad, una sur epidemia les Achéens, sobre los aqueanos, los griegos, et ça commence comme ça. y comienza de esta forma. Oui. Pestis Pestis est le nom es el nombre de ce qui défie le langage. de lo que desafía el lenguaje. Et c'est ça que je trouve Y esto es lo que particulièrement me touchant. parece particularmente conmovedor, C'est que pour être que para ser un historien respectueux et un conséquent historiador des épidémies du respetuoso y passé, consecuente con las epidemias del pasado, il faut se mettre en demeure de tenemos savoir ou que de ne pas savoir. Ça, c'est ma ponernos en el position. lugar de quien sabe y quien no sabe. Il faut se mettre en position Tenemos que de savoir ponernos par rapport en la posición de saber todo lo que sabemos ahora sobre la enfermedad de se mettre à la y place de ceux también qui ne ponernos savaient en rien. el lugar de quienes no sabían nada. Parce que sinon, Porque si no, on pense que pensamos, on les prend pour des pestiférés los tomamos comme l'idée qu'on s'en fait. Hein. por gente con la peste según la idea que tenemos de esto. Puisque je parle de mots, Y como estoy hablando de il palabras, faut que il faut que j'en déconstruise un autre. tengo que desconstruir una otra palabra. Le plus simple, c'est-à-dire celui qu'on nomme El- maladie dans toutes les la langues palabra más latines, simple, lo que llamamos enfermedad en todas las lenguas latinas, et que y que on doit debemos déplier ir desdoblando, ir déconstruire, desconstruyendo, suivant les leçons de siguiendo l'anthropologie las médicale, lecciones de la antropología médica notamment des travaux de y sobre Ignacio todo los Fábrega, trabajos de Ignacio Fábrega, repris en France notamment par que Didier Fassin. fue también explorado por Didier Fassin Ce que en Francia. l'espagnol dit enfermedad ou Lo la que el maladie, español llama malacia, enfermedad o malacia o maladie, l'anglais le distingue de el trois mots. inglés lo distingue con tres palabras. Une altération de votre état Una alteración corporel, del estado corporal, et la santé de lo que vamos a llamar la salud, se nomme en anglais illness. se llama en inglés illness. Si un médecin Si un médico viene a verte et nomme cette y maladie nombra esta enfermedad en fonction d'un tableau clinique, según un marco clínico de una nosología, alors votre entonces mal-être, tu malestar, illness, illness, s'inscrit dans la va typologie a disease. inscribirse en la tipología de lo que llaman disease. Par exemple, Por ejemplo, la peste est es un disease una qu'on disease qu'on connaît au 19e que siècle, se conoce en el siglo XIX, mais pas au 14e siècle. pero no en el siglo XIV. La lèpre La lepra est un disease es también una disease qu'on connaît très bien au que 14e siècle. conocemos, se conoce bien en el siglo XIV, On le reconnaît. se reconoce, Et c'est pas fini, il y a un pero troisième mot. no termina, hay una tercera palabra. C'est qu'à partir du Es moment que a où le partir del pouvoir momento en médical el que el poder médico a converti le illness convirtió en la disease, illness en disease, alors vous devenez un malade uno se vuelve un enfermo o una enferma qui, aux yeux de la société, que a ojos de la sociedad fait partie forma parte d'un collectif qu'on de un appelle colectivo sickness, que se llama sickness, les pestiférés, los que portan la peste, oui, les lépreux, los leprosos, les los poussiéreux, pestíferos, los leprosos,
los cancerosos, les malades du Covid. los enfermos de COVID. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour Y esto es algo distinguer fundamental para distinguir dans l'histoire des en la épidémies historia de las epidemias ce qui, là encore, lo que peut être puede ser de la del science orden nature de las ciencias naturales et ce qui peut être de la y lo que science puede de la ser société. del orden de las ciencias sociales. Sachant, vous me l'avez compris, Y ustedes lo han entendido, que je cherche à les articuler, yo pas à estoy les opposer. tratando de articularlos, no de oponerlos. Pour ça, il ne faut pas les confondre. Y para eso no hay que confundirlos. Et notamment, Y sobre todo, ce qui m'a frappé dans mes lo que études me sorprendió en mis estudios sur la históricos peste noire, sobre la peste negra c'est qu'au fond, es que en dans el cette fondo, en esta ignorance mutuelle ignorancia mutua du rapport entre de la illness, relación entre illness, sickness y disease, ce qui est documenté, c'est lo que d'abord une está mort massive. documentado es una muerte masiva, sobre todo. Ensuite, quand on commence à Luego, comprendre ce que cuando c'est, uno empieza a comprender de qué se trata, les métaphores las politiques metáforas políticas se mettent en place. empiezan a establecerse. Par exemple, Por ejemplo, la lèpre la lepra est une maladie très es una ancienne enfermedad muy antigua et très bien adaptée y à l'homme. muy adaptada al hombre. Ça veut dire qu'elle est mutilante, Es pas decir, très que mutila pero no mata. peste La peste est une maladie es una récente, enfermedad reciente, très mal adaptée à l'homme. muy mal adaptada al hombre, C'est d'abord une maladie des rongeurs porque primero es una enfermedad de los roedores et la puce du rat y el pus de la rata o la pus de la rata finit par termina sauter sur saltando sobre cuerpos humanos elle est affamée quand elle cuando tiene mucha hambre y ya no tiene elección. nous sommes un hôte secondaire. Entonces, somos un huésped secundario de Yersina pestis. C'est peut-être vexant, Quizás nos ofusca, quizás nos crea una herida narcisista, mais la peste n'est pero pas une la maladie peste humaine. no es una enfermedad humana. Y como está muy mal adaptada al hombre, Elle tue, mata a todos, a todo el mundo. ce qui n'est pas une bonne idée. Lo cual no es una buena idea desde el punto de vista del agente patógeno. L'intérêt El interés del agente patógeno c'est de devenir endémique, es volverse endémico, c'est-à-dire très contagieux es volverse muy contagioso et très peu létal. y muy poco letal, muy poco mortal, como la gripe. C'est parfait. Eso es perfecto. Et comme le Covid Y como el COVID hoy, est arrivé très vite à un que état, llegó muy rápido a un estado endémico. mais la peste n'arrive jamais, Pero la n'est jamais peste nunca llegó a ese nivel. et donc Y entonces, por consecuente, c'est une maladie. es una enfermedad que es explosiva. Bon, le Moyen Âge El medioevo a distingué va effectivement a distinguir la efectivamente lèpre de la a la lepra de la peste peste et dans le y gouvernement en el gobierno urbano de la lèpre de la lepra y de la peste, comme l'a montré Michel Foucault. como lo mostró Michel Foucault. Il y a deux modèles. Hay dos modelos políticos que están en competencia. La lèpre permet La de lepra développer permite desarrollar une société d'exclusion. una sociedad de exclusión. Va séparer Vamos a separar les lépreux, a los leprosos, va les vamos a cantonner, les confiner eh, excluirlos, ponerlos en confinamiento, dans des en léproseries, leproserías, Nazareth, las lazarete, alors que la mientras peste que la peste ne développe pas no desarrolla un modelo une société d'exclusion, de sociedad de exclusión, mais de société de contrôle. sino más bien un modelo de sociedad de control. Va permettre Va a permitir voir à partir du que 14e, los 15e, poderes a partir del siglo XIV, XV y XVI de développer des procédures desarrollen de procedimientos contrôle de territorial, control territorial, de gestion des ports, de gestión de puertos, de flujos, ports, pasaportes, tout un contrôle des todo un control de los cuerpos y de las circulaciones. Et si on passe Y si pasamos a, l'épidémie du a una de las epidemias más famosas, choléra, el cólera, très bien que vemos muy bien que el cólera, il y a une maladie que es una enfermedad tan desigual como la peste es una enfermedad de igual, digamos, de la igualdad,
peste frappe tout le monde La presque peste indifféremment, le golpea a todos casi sin diferencia, alors que le mientras choléra, que el cólera évidemment, va a golpear sobre todo les régions a insalubres, las regiones insalubres en las cuales hay problemas de salud pública. eh bien, le choléra, à partir de Entonces el cólera desde los años 1830 accompagne acompaña la la conceptualisation de santé publique conceptualización de la salud pública depuis, je dirais, le desde contrôle el hygiénique control hygiéniste, higiénico o el control higienista, qui était lui-même que fue también l'héritier des sociétés de contrôle heredero de las sociedades de de la peste. control de la peste. Et j'en terminerai par là. Y terminaría por aquí. Comment faire l'histoire des ¿Cómo épidémies? hacer la historia de las epidemias? Ce n'est pas un si bon sujet d'histoire que ça, No es un tema de historia tan bueno, parce que, porque en fait, ça pose des problèmes genera problemas de discordance de des discordancia temps et des sources, entre los tiempos y las fuentes, de de temporalité temporalidad et de narrativité. y de narratividad. C'est à la fois Es a la vez très répétitif muy repetitivo et très imprévisible. y muy imprevisible. Par exemple, pour Por les ejemplo, maladies du para las futur, enfermedades del je futuro, dirais presque rien, mais de las cuales no diría casi nada, pero está en mi título, euh, tous les médecins, les todos los épidémiologues, les médicos, virologues los epidemiólogos, los virólogos savaient avant 2020 sabían antes del 2020 qu'une pandémie de que type una pandemia de SARS, tipo SRAS, c'est-à-dire es decir, una infección pulmonar avec une contagiosité con contagiosidad interhumana très importante, muy importante, était inévitable. era inevitable, Mais elle était à la fois pero era a la vez inevitable et e imprévisible imprevisible dans sa géographie, en su sa geografía, chronologie. en su cronología y en sus formas. Donc c'est un sujet Entonces, compliqué. es un tema complicado. On peut effectivement Podemos efectivamente secuenciarlo par grandes époques. por grandes épocas. Première pandémie de peste, Primera pandemia de deuxième peste, segunda pandemia de peste, troisième tercera pandémie pandemia de peste, le temps de la lèpre, el tiempo de la lepra, le temps de la el peste, tiempo de la peste, le temps el du tiempo choléra. del cólera. Caractériser Y les sociétés caracterizar las sociedades par la por maladie dominante. la enfermedad dominante. Cette idée de Esta idea que les maladies forment des systèmes que las enfermedades forman sistemas et que ce système est y que dominé esos sistemas están dominados par une maladie por reine, una enfermedad reina. c'est une idée qui Es una idea est que ha sido desarrollada por un médico croata s'appelle que se Mirko llama Gromek, Mirko Gromek, qui a fait une histoire du que sida ha hecho una historia del SIDA et qui a y que désigné ha ce système de maladies designado este sistema de enfermedades comme la pathocénose, como la patocenosis, c'est-à-dire es decir, une, un système un sistema des en maladies el que sont las organisées, enfermedades se ordenan y se jerarquizan, ce qui explique pourquoi lo que explica por qué en el momento une haute intensité de la máxima intensidad epidemiológica on ne meurt pas, no se muere uno pas de beaucoup d'autres maladies de que celles muchas qui otras enfermedades más que la que está dominando. on a vu pendant le Covid. Lo vimos durante el COVID. Il y a un moment où Hubo un momento en el cual los accidentes vasculares, los accidentes cardiovasculares, ça baisse todo eso bajó et ceux qui meurent, y meurent todos los pas. que morían, morían sobre todo de Et COVID. ensuite, après, il y a un Y rattrapage, luego después hubo una especie de puesta al día, ce qui fait qu'il est impossible lo que significa que es imposible de calculer un calcular una tasa de mortalidad temps épidémique. durante el tiempo epidémico, On ne sait pas ce qu'on porque no sabemos lo que estamos contando. compte, No sabemos si estamos contando a las víctimas directas de la epidemia ou indirect. o si estamos contando a las indirectas. Fait que Y saber global, el balance global del COVID no ¿Qué podemos pues? imaginar una situación más documentada globalmente y simultáneamente. Las cifras parle oficiales qu'il
Estoy hablando únicamente de las cifras de las organizaciones mundiales de la salud pública. Varían entre 1 y 2, Deux et demi. entre 1 y 2,5. Vous imaginez pour la peste. Entonces ya se imaginan para la peste negra. On n'est pas dans le même régime. No estamos en el mismo régimen de historicidad. Et c'est pour ça que Y es por eso je que terminerai par cette idée cerraría diciendo que, qui était déjà développée par Susan Sontag, citando esta idea que ya fue desarrollada por Susan Sontag, que toute épidémie todas las epidemias, si queremos describirlas científicamente, doit être détachée de deben son ser récit épidémique. desglosadas de su narrativa epidémica, Il y a que une tiene dramaturgie una dramaturgia qui est toujours la même que siempre es la misma et qui peut se décrire y que théâtralement puede en trois describirse teatralmente en 3 actos. les trois actes Los que 3 actos la peste, que la d'Albert peste Camus de, décrit. que describe la peste de Albert Camus. Le premier acte, El primer acto c'est le moment es où el une momento maladie en el que arrive una enfermedad llega et qu'elle commence y à comienza faire des dégâts, a hacer des dégâts, destrozos, ouais, mais qu'elle n'a pas encore de nom, pero todavía no tiene nombre, ou qu'on ne veut pas lui donner, o aún no se le quiere dar un ou nombre, que les pouvoirs o retardent quizás los poderes retardan un poco, retrasan un poco el momento de darle un nombre. C'est le récit Es cadre, le récit el matriciel relato marco, el relato matricial de l'épidémie. de la epidemia. C'est l'arrivée Es la llegada de la peste en Marsella en 1720, dernière grande peste que fue la européenne, última gran peste europea, un bateau venu d'Orient en donde un barco venido del oriente mouille dans le port, llega al puerto, amarra en el puerto, sort saca ses cargaisons, sus mercancías, cargaison est sus cargas. infectée, on La pourrait carga dire. está infectada. Pestis, ça veut dire venin. Pestis quiere decir veneno. La carga está envenenada. Et les Y autorités las ne disent pas tout de autoridades suite no que c'est dicen inmediatamente qué es la peste. acte 2, Acto 2, scandale. escándalo. Scandale politique. Escándalo político. Prise de conscience, Toma de conciencia retardée, retrasada, mais exacerbée pero par exacerbada por el il y a retraso. forcément Hay necesariamente un escándalo político en toda historia epidémica. on a retardé le moment Se retrasó el momento de dire que c'est la peste, que c'est de le decir choléra, es la peste, es el cólera, que c'est Covid. es el COVID. Se dice Enfin, on finalmente prend des mesures. y se toman medidas. Acte 3, Acto tercero, la société la sociedad est contrôlée, es controlada, organisée organizada, selon un rêve politique según un sueño político porteur que aussi, lleva porté, dentro pardon, o que métaphore, es en fait, sostenido de cette, por la metáfora de la maladie. de la enfermedad Et, et c'est le début de la fin. y es el inicio del fin. Euh, mais on ne sait pas quand ça finit. Pero no sabemos cuándo termina. C'est seulement le début de la fin. Solo sabemos que es el inicio del fin. Et vous savez qu'il n'y a Y pas saben que aucune no hay épidémie ninguna dans epidemia le monde en el mundo qui a été que entièrement haya éradiquée. sido enteramente erradicada. Et que tout est, par exemple, la polio Y por ejemplo, la polio aux États-Unis en los Estados Unidos, depuis à peine 100 jours, desde voilà, hace c'est-à-dire 100 días, depuis, hace 100 días, l'arrivée de Donald Trump. desde la llegada de Trump al poder, está reiniciando. Voilà. Donc, il y a évidemment Entonces, hay evidentemente sensibilité una sensibilidad à l'agenda politique a la qui est agenda très, política que es muy, très fine. muy fina. C'est la même chose pour le sida. Es lo mismo para el SIDA. L'épidémie n'est pas terminée. La epidemia no está terminada. Elle risque de reprendre Puede si retomar le gouvernement si demasiados gobiernos, como el gobierno estadounidense, se desinteresan de forma militante, es decir, por una ignorancia militante de la
conception de la santé globale. del concepto de la salud global. One Health, comme One Health, une seule como, santé como pour tout le monde. dicen, una sola salud para todos. Et c'est sur cette question du Y calendrier es épidémique esta cuestión del calendario epidémico que me gustaría utilizar para cerrar. Esto demuestra en el fondo, y esto también se ha comprendido bien durante el COVID, qu'on tombe toujours malade que des maladies siempre passées. nos enfermamos de las enfermedades del pasado. C'est-à-dire que Es decir, que finalmente une épidémie una est une epidemia certaine conjonction de es una modernité et d'archaïsme. conjunción de modernidad y de arcaísmo. On ne peut pas imaginer un No moment podemos hyper imaginar un moderne que celui momento du más Covid hipermoderno que el momento del COVID, qui a ramené avec que lui trajo consigo des archaïsmes, pas arcaísmos, simplement dans no notre capacité solamente à en la nuestra métaphoriser comme capacidad peste, de metaforizarlo como peste, mais revoir par sino exemple, des también moments de panique funéraire, se vio mucho pánico funerario, des moments de, se vio momentos de de ségrégation, segregación, d'inégalité, de desigualdad, de préjugés de prejuicios qui nous ramènent que effectivement nos à un llevan passé ancien. efectivamente a un pasado antiguo. Et c'est à ce moment-là qu'on peut Y es dire en ese punto que podemos decir qu'être historien que des ser épidémies passées historiador de las epidemias pasadas n'est pas totalement inutile. no es totalmente inútil. Voilà, je vous remercie de votre Gracias. Gracias por su atención. Merci beaucoup. Muchas gracias, Monsieur Cheron. Es- Merci beaucoup. Bueno, a continuación, ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de la mesa redonda. Creo que es también una parte mm, en la que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho, digamos, al trabajo que ha presentado el doctor Boucheron. Eh, para ello tenemos en la mesa, en la mesa redonda la participación del doctor Ernesto Gosser y del doctor Oscar Pamo. El doctor Ernesto Gosser es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene especialización en salud internacional por la OPS, OMS, y es magíster de ciencias en salud pública por la Universidad de Heidelberg, en Alemania, con más de 30 años de experiencia en salud pública global, en los cuales ha liderado investigaciones, proyectos de vigilancia en seguridad sanitaria también, y reformas sanitarias en más de 20 países. Fue director del Instituto Nacional de Salud del Perú y participó en el desarrollo del Global Health Security Index. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Salud Pública y Administración de nuestra universidad y coordina la maestría en Salud Pública y Salud Global. El doctor Oscar Pamo es médico y académico emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una destacada trayectoria en el estudio histórico de la medicina. A lo largo de su carrera, ha combinado el rigor clínico con una profunda vocación humanista que lo ha llevado a convertirse en una figura importante en la historiografía médica peruana. Es miembro distinguido de la Academia Peruana de Historia de la Medicina, desde donde ha contribuido al análisis crítico del desarrollo de las ciencias médicas en el Perú, especialmente respecto al periodo republicano.
Sus investigaciones han arrojado luces nuevas sobre la influencia de la medicina francesa en la formación médica peruana, así como sobre los vínculos entre ciencia, sociedad y poder en diferentes momentos de nuestra historia sanitaria. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre la institucionalización de la medicina en el Perú y la enseñanza médica. Entonces, habiéndolos ya presentado, vamos a ordenar, digamos, las intervenciones de la siguiente manera. El doctor Gosser va a tener un primer momento. Vamos a tratar que sean intervenciones cortas para permitirla, y creo que básicamente o principalmente preguntas para poder, para intentando tratar, intentando profundizar y sacar, como decía, el mayor provecho al trabajo del doctor Boucheron. Y vamos a tener en ese sentido una primera intervención, luego la respuesta del doctor Boucheron y pasamos al segundo comentario y vamos a hacer dos ruedas allí de intervenciones, para luego en la tercera ya dar la palabra a los presentes. Bueno, y de esa manera eh, sí, animamos la discusión. Muy bien, voy a dejar en la palabra al doctor Bosser. Muchas gracias, profesor Bouchon. Ha sido ha sido un placer realmente escuchar en tan poco tiempo resumir cosas que el profesor Bouchon ha desarrollado cursos, ha escrito muchas cosas y realmente ha sintetizado bastante bien unas preguntas que tenía y que ya se han respondido, pero es interesante también como él como historiador señala, ¿no? Que la necesidad del manejo de conocimiento interdisciplinario y creo que el hecho de ser hijo de médico, estar familiarizado con la medicina, le ha permitido familiarizarse más porque tienen un conocimiento incluso de la parte molecular, de la parte del estudio filogenético, y hay muchas cosas que él ahora no ha mencionado. Entonces, es muy interesante que la seriedad y la rigurosidad con la que trabaja y con la que presenta sintéticamente, ¿no? La peste a este lado del mundo llega a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, llega después que ya Yersin conoce, descubre el agente causal que había estado escondido por, digamos, 4.000 años, si somos precisos, hasta que empieza todo, ¿no? Desde la época moderna, desde la época justiniana, 1.500 años, ¿no? En- Entonces, llega acá, llega a Paraguay primero, a Estados Unidos, y está todavía acá. Y ahí vemos también el tema de las diferencias que ha mencionado, cómo las diferencias sociales y tal, y económicas y ambientales tienen su efecto sobre este problema, que en nuestro país ha tenido varios momentos, varios picos. Los últimos casos han sido en 2018, o sea, hace 7 años. Uno de los sitios que todavía tiene focos, donde puede reaparecer peste, es precisamente Lambayeque, cuya capital Chiclayo se ha hecho tan famosa en estos días, pero, eh, la forma como se presenta en el Perú ha sido en estos focos que están relacionados con la parte del trabajo, la migración, el trabajo precario, porque muchos de las epidemias, y acá hay gente que ha estado en esa época, conoce, han ocurrido en sitios donde había, por ejemplo, la cosecha de la caña y la migración de gente de la zona andina que llevaba a que vivan en condiciones precarias por poco tiempo y que tengan más contacto con los roedores que ya habían sido exprimidos por las pulgas y entonces habían muerto y las pulgas tienen que, como estaba diciendo, saltar a los seres humanos para afectarlos. Entonces,
una epidemia que tiene una serie de cargas, y las cargas este, que tiene encima son las que ha planteado el profesor Buchón, y el cólera también nos ha llegado acá al Perú, y la epidemia que tuvimos en los años 90, muchos de acá la han vivido, también muestra digamos, el tema de la desigualdad, pero el tema de la falta de salubridad, pero también ha mostrado esa epidemia, por ejemplo, en Perú previamente, sí mostró como una respuesta, con una mirada, con un enfoque de salud pública, es decir, de abordar estos tres momentos que señala Camus, se hicieron más rápido, porque ya se conocía el cólera, se identificó, se le dio nombre, se respondió, pero no se respondió desde los hospitales, desde el tratamiento, se respondió desde la información, desde la educación, desde la organización, desde las redes que se desplegaron en todo el país. Y hubo dificultades, y Perú por eso tuvo una de las letalidades más bajas. Yo quiero seguir para decir ese tema de lo que mencionaba, eh, que antes del 2020 este, se sabía que una enfermedad respiratoria iba a venir. Sí, desde los 90 con más fuerza, porque antes había aparecido en Occidente, porque ya existía antes en África, el VIH-Sida, pero desde los 90 comienzan a aparecer más zoonosis, y se dan nuevas reglas mundiales con la OMS, el nuevo reglamento sanitario que se ha reformado tanto, y no pasa mucho, ¿no? El mundo no se prepara. Entonces, lo que mencionaba Alfonso, y quiero un poco usar eso de lo que mencionaba Alfonso de mi participación en esto de seguridad sanitaria, en octubre de 2020 en Washington presentamos los resultados de un estudio que mostraba que el mundo no estaba preparado. Y urgíamos a los países del mundo para que se acelerara la preparación del reglamento sanitario y pudiéramos fortalecer nuestras capacidades para enfrentar eso. A los 3 meses, según las escrituras, llegó la neumonía típica, la neumonía por nuevo coronavirus. Los nombres salieron rápido, ¿no? Y el patógeno se puede identificar rápidamente, se preparan con las nuevas tecnologías respuestas. Sin embargo, Perú, este, y ya lo habíamos comentado en algún momento, tiene una de las tasas de mortalidad más altas, más de 6.500 por millón. Entonces, podemos mirar los números de ida y vuelta, en su momento se cuestionaron, es la más alta. Hemos perdido más de 6 años de esperanza de vida por esta pandemia en el Perú. El promedio mundial es 1,7. Perú ha perdido más de 6 años de vida. Teníamos 80,3 según el Instituto de Métricas de Salud de Washington, que es uno de los más serios. Por lo menos, si hay error, el error es sistemático. Entonces, no podemos negar que eso pasó. ¿Y qué pasó cuando ocurre el COVID en el Perú? Pasó que la población conocía lo que estaba ocurriendo en otras partes y apoyó a sus autoridades. ¿Qué pasó? Ya es un tema para otro análisis, pero aquí ya quiero llegar a mi pregunta, que es, este, em, ¿qué las sociedades aprenden? Hay momentos en que se pierde el conocimiento, este conocimiento antes, hasta, digamos, el siglo XIX, no se conocía el germen, no se conocían muchas cosas, pero socialmente, cómo se aprende? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ya tomando la peste para mirar un poco más, aparte de lo que ya he mencionado del COVID, estamos todavía en medio del momento de turbulencia y no podemos analizar más que hacer estudios, registrar, o ya podemos, ¿qué necesitan un historiador para ayudarnos a los que estamos en el campo de la salud a mirar cómo prepararnos mejor? Porque las amenazas, como usted lo ha mencionado, siguen, ¿no? Las zoonosis van a producir una nueva pandemia en algún momento. Como usted dice, no se sabe que, no se sabe cuándo. No se sabe cuándo, pero sí se sabe que va a haber una pandemia por una zoonosis que probablemente sea viral y que probablemente sea respiratoria. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. Eso es lo que dijimos hace tiempo. Pero me interesa saber,
Eso, y si es posible, el tema que usted maneja, que es el poder. ¿Qué pasa con el poder? ¿Cómo cambia el poder? O sea, haciendo el paralelo de peste con lo que pasaría ahora. Hablamos también, comentamos brevemente en un momento del Eternauta, que es una metáfora también de algo que viene y que no se sabe qué va a pasar y que tiene que ver con el poder. La peste también es una metáfora del poder, ¿no? Porque es una epidemia que, que en realidad no es el problema la epidemia en sí. Y en El último hombre de Mary Shelley, la de famosa de Frankenstein, también hay una epidemia que ya incluso se da el lujo de decir, bueno, si quieren saber qué cosa es una epidemia, una peste, ¿no? Esa palabra tan fuerte, cargada, como lo ha mencionado el profesor Bouchon, vayan a leer a Defoe, que él había escrito los diarios de la peste, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Qué se necesita para conocer más? Y qué nos puede decir el COVID, sí, la peste sobre el COVID y lo que viene. Vous avez... Non, je parle comme ça en fait. Oui. Muchas gracias. Oui, merci beaucoup pour cette. Muchas gracias por esta pregunta. C'est vrai que Es verdad que on peut servir comme historien. ¿de qué podemos servir como historiadores, como sociólogos, como antropólogos? C'est plus facile Para los antropólogos es más fácil porque los necesitamos sobre todo en el momento de las epidemias pour comprendre para comprender les contextes los contextos de rituales funerarios y ver, por ejemplo, il y a Madagascar, si ha sido bien estudiado, por ejemplo, en Madagascar, les rituels funéraires. los rituales funerarios facilitan el contagio o no, Voilà. etcétera, de las epidemias. Porque si no, efectivamente, el riesgo es siempre quedarnos en nuestro rol Historien des préjugés, de historiadores de los prejuicios, de historiadores de los arcaísmos de ce qui finit par y de revenir. lo que termina regresando. Por ejemplo, cuando uno era, si uno es medievista o especialista medieval en el tiempo del COVID, te preguntaban, no sé, ¿cuáles son los orígenes del confinamiento? ¿No? À partir de quelle ¿A date partir de qué fecha entendimos que al limitar la circulación, contraignant les gens à incluso al obligar a las personas a quedarse en casa, podíamos enlentecer el contagio? poser des questions, je répondais. Claro, si me hacían preguntas, yo podía responder. Diría a partir de los años 1380, C'est-à-dire es 40 ans. decir, 40 años después del inicio de la epidemia. Pero en el fondo, este tipo de conocimiento no tiene tanta importancia hoy, porque como lo mencionaste, Ce qui caractérise lo que caracteriza nuestro presente le thème es el tempo de recherche historique de la investigación médica qui, que cas du Covid, en el caso del COVID estableció récords. c'est-à-dire que l'ench- l'enchaînement El, pasteurien, je dirais, el encadenamiento o la sucesión pasteuriana entre observation clinique, observación clínica, géographie de la contagion, geografía del contagio, epidemiología, biología celular, identificación del bacilo y luego vacuna, que c'est fue semaines et mois. semanas y meses a lo más. Mais ce qui est paradoxal, Pero lo que es paradójico c'est que cette es que esta historia scientifique accélérée científica acelerada s'est faite se hizo ante la sociedad. que Y entonces ya no tenemos, ya no hubo, por ejemplo, la controversia científica, cómo se construía una hipótesis, hypothèse cómo algunas hipótesis eran abandonadas, scientifique était pas cómo los científicos no estaban de acuerdo entre sí ce qui aurait y dû lo être que comme succès debió ser un éxito extraordinario de la medicina y de la ciencia, et creó muchos desafíos et
paradójicamente, y hasta el día de hoy estamos pagando el precio de ello. Lo que genera la pregunta que estabas expresando respecto del poder. Uno de los grandes, una de las grandes concordancias de los tiempos entre la peste y el COVID, me parece, es esta creencia que me parece no muy bien fundada en la eficacia de los poderes autoritarios. Por ejemplo, China es el modelo mundial de esto el día de hoy. Es decir, que muchas sociedades políticas se sintieron vulnerables, se creyeron vulnerables porque no tenían los medios para ejercer una política autoritaria como China, que consiste en decir toda la sociedad va a estar completamente bajo control. Y eso es algo que ya existía en el siglo XIV. Y pienso que la historia política de Europa, no de forma inmediata como una consecuencia, pero más bien como un largo cambio, sintió en los siglos XIV y XV. Es decir, en el fondo un momento en el que las formas monárquicas, que no eran tan dominantes como podríamos pensarlo, terminaron en Europa por triunfar por todos lados. Entonces, esta relación, este vínculo entre tiempo epidémico y cambio político, particularmente hacia poderes autoritarios, la historia puede alertar sobre estos vínculos, diciendo que no hay un mundo de antes y un mundo de después. Estamos viviendo en el mismo mundo, como podemos verlo, pero las epidemias pueden crear movimientos sociales más poderosos, sobre todo porque pasan desapercibidos. Y la pregunta respecto del COVID, por supuesto, después de una epidemia, todos quieren cambiar de escenario y ya nadie quiere escuchar hablar del tema. Entonces, pero lo que ha ocupado nuestros cuerpos, nuestras conversaciones y la pena de las familias, tiene que seguir siendo objeto de la conversación. Y para esto necesitamos efectivamente un discurso interdisciplinario. Doctor Pam. Muy bien, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por permitirme estar con distinguida concurrencia, especialmente con el profesor Boucheron. Y el profesor Boucheron, estoy completamente de acuerdo con usted, pero quiero hacer algunos, quizás precisiones y comentarios eh, del punto de vista netamente médico. La visión que tenemos de los médicos de las epidemias es biológica. A mí me parece muy interesante que las epidemias, por ejemplo, y otros aspectos de la medicina sean tocados por los economistas, por ejemplo, por sus repercusiones económicas, por los sociólogos, de cómo se comporta la gente, por los políticos, por las leyes, como ya se ha mencionado también, cómo pueden afectar el manejo de la salud. ¿Y esto por qué ocurre en medicina? Porque la medicina es una ciencia cuyo objetivo es la persona, el ser humano. Por ejemplo, quienes estudian la historia de las matemáticas, las ecuaciones de Ramanujan o el último teorema de Fermat, un matemático. ¿Quién estudia mejor la ecuación de onda de Schrödinger? Un físico, ¿no?
Entonces, pero la medicina se presta y a mí me parece muy bien porque esto enriquece nuestra visión de los problemas de salud que estamos afrontando. Yo tengo la impresión que las epidemias suenan mucho en parte por la prensa. Si estas son agudas y matan, como el COVID, como lo fue la peste, llama la atención a todo el mundo. Si son crónicas, entran y viven con nosotros, como la lepra o como la tuberculosis, la gente se olvida de ello. Pero nosotros los médicos, por ejemplo, vivimos un continuo de atención de epidemias y cuando no hay epidemias, de brotes epidémicos. Yo recuerdo cuando era estudiante, nos enseñaron de que ya se había erradicado la malaria del Perú con un plan nacional. Sin embargo, cuando era interno, comenzamos a diagnosticar malaria. Atendimos durante la década del 80 un brote epidémico de fiebre y tifoidea y brucelosis en el Perú. Atendimos una epidemia de sarna cuya complicación bacteriana, la estreptodermia, producía glomerulonefritis postestreptocócica en niños y veíamos muchos de esos casos que ahora no se ven. Eh, He atendido, diagnosticado y visto morir a mucha gente con SIDA hasta que aparecieron las antirretrovirales. Eh, Acuérdense ustedes del cólera. Hemos tratado, manejado y visto morir mucha gente con cólera. A lo que voy yo, a que nosotros tenemos un continuo de epidemias y de brotes epidémicos. Después vino la influenza H1N1. Bueno, vino el COVID, pero fíjense, la prensa dio poca importancia que durante la epidemia del COVID tuvimos un brote de dengue. Pasó desapercibido. El año pasado hemos tenido un brote de dengue, aquí en Lima, y eso pasa desapercibido. Por ejemplo, tenemos un incremento de rabia canina y con ello la posibilidad de rabia humana en estos últimos 4 meses en el Perú. Ayer se ha confirmado un caso de sarampión. Es importado de un niño que viene de Estados Unidos. Entonces, y sarampión está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa porque se han descuidado los programas de inmunización. Y aquí también sucede eso. Entonces a lo que yo voy es, como médico, nosotros vemos este problema casi en un continuo, a diferencia de que a veces la prensa, y yo creo que, y con razón, resalta ciertos hechos, sobre todo cuando estos causan mucha mortalidad. Las epidemias, ¿por qué aparecen? Porque el hombre se mete donde no debe meterse. Si se meten a la selva buscando petróleo, se van a encontrar con la malaria, la chikungunya, el oropuche, el dengue, etcétera. El otro punto es que ha aumentado la población del mundo. Somos 8.000, más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. Esto favorece los contagios. La velocidad de desplazamiento, así como la peste en el siglo XIV se vino con los barcos, ahora yo, si tengo una enfermedad contagiosa, en 6 horas estoy en otro continente y puedo contagiar a muchas personas. Esto sucedió con el SIDA. El SIDA se expandió del África, salió a Norteamérica, Europa y después llegó aquí. El cambio del comportamiento de las personas, al igual de lo que sucedió con la sífilis, saliendo de la Edad Media, cambia el comportamiento sexual de las personas y la sífilis se extiende por todo el mundo. Lo mismo sucedió con el SIDA. El cambio en el comportamiento de los microorganismos. Estos son animales inteligentes por naturaleza, mutan. Así, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema ahora con las infecciones por bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. Eso lo vemos a diario en los hospitales, eso no sale en la prensa. Tenemos, el Perú es el primer país que tiene más tuberculosis multidrogo resistente en el mundo. Eso tampoco nos lo dice la prensa. El otro punto por el cual también eh, aparecen las epidemias es por los factores socioculturales, ¿no? El alimentarse de animales exóticos, el usar sangre de animales en los ritos, ¿no? Etcétera. Entonces, para que vean, son varios factores que contribuyen a la aparición de estos problemas que resuenan, dado por la prensa cuando hay mucha mortandad, pero para nosotros los médicos, desde el punto de vista biológico, esto es un continuo. Es lo que quería manifestar. Muchas gracias. C'est vrai que
euh, Muchas gracias. développer l'un Es ou verdad l'autre, que desarrollan tanto uno como el otro et c'est très important y aujourd'hui, es muy en importante el termes día de hoy. de Desarrollan el l'égalité de tema de chance, las desigualdades de et salud comme, y también de l'épidémie comme de la epidemia como expérience sociologique. experiencia sociológica. Le Es choléra, decir, par que el exemple, cólera, por est ejemplo, le meilleur sociologue es de la el XVIIIe mejor siècle. sociólogo del siglo XIX. Il a mis à nu les structures de la Desnudó société. las estructuras de la sociedad. Et les médecins, Y los médicos, lorsqu'ils ont identifié cuando identificaron los pozos en los que el agua dans les quartiers les plus pauvres de Londres, se encontraba en los barrios más pobres de Londres y esto creaba las condiciones de la epidemia, ils ont cartographié la pauvreté. cartografiaron la pobreza Et cette question de y la de l'épidémie comme cuestión de la opérateur epidemia como operadora de la mundialidad me parece fundamental. d'abord parce que ça permet Primero que nada porque permitió hacer circular saberes que desde hace mucho tiempo son más internacionales de lo que se pensaba. premier congrès contre El la primer peste, congreso contra la le peste congrès de fue el Congreso de Venecia en 1896. 1896. il y a des Français, des Hubo Japonais, franceses, allemands, japoneses, alemanes, et il y a aussi beaucoup de Brésiliens, pero también hubo muchos brasileños, mexicanos, énormément. muchos indios. Et ces savoirs sont Y savoirs estos saberes son los saberes mais ce médicos, sont des pero savoirs también son los vernaculaires, saberes des vernaculares, savoirs los saberes populaires. populares. Par exemple, Por ejemplo, les Français, a nosotros los franceses durante el COVID il a fallu nous expliquer pendant des mois nos comment se tuvieron que laver les mains. explicar por meses cómo lavarnos las manos. Les Allemands, un peu moins. Los alemanes menos. Les Indiens, pas du tout. A los indios nada. Les Indiens avaient des Los habitudes, indios tenían des hábitos, habitudes tienen hábitos alimenticios y corporales de higiene elemental estiment qu'elles ont que estimamos lograron contener de forma relativamente à eh, eficiente la epidemia. Hablabas del dengue también. le changement climatique, El cambio climático bouger la hace frontière des maladies que tropicales. se mueva la frontera de las enfermedades tropicales. Par exemple, Por ejemplo, el dengue est annoncé en Espagne está anunciado en España et dans le sud de y en el sur de Francia. c'est Es inevitable, va avoir lieu. va a suceder y hay indicios de esto. Et on se rend compte que Y nos damos cuenta que estas ciudades modernas están menos preparadas que las ciudades africanas à para traiter ces épidémies. afrontar estas epidemias, Parce que là encore, ce sont porque des gestes allí nuevamente no hay los gestos populares elementales que les sociétés africaines que las sociedades africanas ya tienen hace mucho tiempo, ya asimilaron esto. il va falloir Y va a haber que explicarlo a las sociedades modernas, entre comillas. Y hemos visto que son tiempos más largos. ça effectivement Y es por esto que la antropología médica pas tiene que distinguer entre distinguir entre illness, sickness y disease, c'est parce qu'on voit que le même agent pathogène porque vemos que el mismo patógeno, el mismo agente patógeno, ne produit pas la même no maladie produce la misma enfermedad selon évidemment des según las condiciones biológicas individuales, selon según las desigualdades sanitarias, mais aussi selon pero también según las condiciones économiques, sociales económicas, sociales, políticas y culturales. Tenemos poco tiempo, muy poco tiempo, entonces voy a pedir a mis colegas que dejemos pasar a la sección de preguntas del público, si les parece. Entonces, sí les pediría que sea lo más cortita y precisa, por favor. Buenos días.
muy agradecida, Patrick Boucheron. Lo conozco gracias a La Grande Librería, un programa francés. Lo busqué en Madrid y conseguí este libro, El tiempo que nos queda. Y cuando vine, pensé que iba a hablar que el título era una metáfora sobre la situación política, sobre esta epidemia, ¿no? Que recorre el mundo de retroceso de derechos, de retroceso de estado de bienestar, de retroceso de igualdad a todo nivel. Pero bueno, igual me ha gustado muchísimo la conferencia. Le quiero decir que su libro me devolvió la confianza en que el desastre no es inevitable, en que podemos ser actores políticos para frenar esto. A mí me devolvió la esperanza y el optimismo de volver a ser una actriz política. Muchas gracias. Gracias por, por las acotaciones de las epidemias, especialmente de la peste y las aclaraciones del doctor, que respecto es una endemia acá en una región del Perú. Y eh, normalmente los médicos, los que hemos estudiado medicina, tenemos el efecto de la distorsión profesional porque vemos enfermos y lo tendemos a enfocar desde ese punto. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era interno, había discusiones clínicas sobre casos de diarrea. ¿Por qué hay enfermos de diarrea que tienen este tipo de diarrea? Hasta que se desató, pues, cólera. Meses antes ya había reportes de casos de diarrea sui generis. El nombre de tipificar cólera, todo eso. Entonces yo me acuerdo también que siendo interno, los médicos hicieron una estrategia para rápidamente enfocarlo al paciente. Y uno de los puntos era, ¿ha comido ceviche? Sí, ya, comió ceviche. Cólera, ya. Y lo tragicómico es que yo me acuerdo a un mismo paciente, ¿ha comido ceviche? Sí, vuelve a los 2 meses, ¿ha comido ceviche? Sí, pero ahora he comido en restaurante. O sea, el hecho de comer en otro nivel supuestamente le daba protección. Entonces, lo que dice usted sobre las diferencias sociales es marcado acá. En la tasa de mortalidad en Miraflores es muy diferente a la tasa de mortalidad en la periferia. Muy diferente. Unos se comportan como Europa y otros se comportan como Bangladesh o los barrios más miserables de la India. Eso sucede en el Perú y existen, ¿no? ¿no? En el poder gente que dice, pues se mueren los débiles, que se mueran. Pero mi pregunta es, ¿cómo Francia aprendió en su conquista a supuestamente Rusia de la epidemia que tuvieron las tropas, ¿no? Las tropas de Napoleón, tuvo una epidemia creo que por tifus, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendieron? Usted como historiador debe saber más o menos, ¿cómo aprendieron ustedes a reconocerlo? Porque a veces sucede que el poder, ¿no? Una pregunta adicional. Sí, por favor, si pudiera hacerlo más síntesis, corta posible, para poder... ¿Qué tal? Usted mencionó el modelo de Foucault de las dos posibilidades, ¿no? El encierro para los leprosos y el control para la peste, ¿no? Y luego también dijo que una era más democrática y otra menos democrática, más igualitaria, otra menos igualitaria. ¿Cómo entraría la fiebre amarilla ahí? ¿Y
cuando sabemos cuál es el agente de una enfermedad y cuando no sabemos, porque es diferente, digamos, saber que el mosquito transmite, tengo una estrategia, y cuando descubro que el mosquito transmite, cambia la estrategia. Esa era mi pregunta. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Dans le cas de la fièvre jaune, En el caso de la fiebre amarilla, no soy especialista, mais on voit très bien qu'il pero y a vemos bien que hay un paradigma de transmission de épidémique transmisión epidémica qu'on appelle que également indirecte et también vectorielle. llamamos indirecta y vectorial, C'est-à-dire pas es decir, transmission no interhumaine de directe, transmisión interhumana directa, mais indirecte sino indirecta par le a vecteur través de un vector du moustique. que es el mosquito. Le problème sur El la problema respecto de la peste c'est que, es que, là, je ne l'ai pas dit parce que aquí no lo dije porque, bueno, c'est un peu compliqué era un poco complicado y técnico et surtout hypothétique, y sobre todo hipotético, c'est qu'on continue à es que dire continuamos diciendo que la peste que la peste une maladie es una indirecte enfermedad indirecta, vectorial, qui passe que d'un homme à pasa de un hombre a otro o de una persona a otro por la pulga de la rata, du rat ou de la marmotte, de la rata o de la marmota o de à la un rongeur. o de un roedor europeo. Mais la marmotte, c'est très Pero la important. marmota es La muy marmotte, c'est très importante, important, notamment dans les régions sobre todo en las regiones de montaña, et donc ça serait la y transmission entonces pour la sería la forme bubonique. transmisión sobre todo para la forma bubónica. On continue à le dire, Continuamos diciendo mais esto, on a de plus en plus pero de tenemos doutes cada vez más dudas al respecto, parce que ce porque on a mesuré comme vitesse de lo que transmission medimos como velocidad de transmisión et surtout taux de mortalité y sobre todo tasa de mortalidad n'est pas compatible no avec es ce modèle compatible standard. con este modelo estándar. Donc Entonces, probablement probablemente que les épidémies las anciennes epidemias antiguas avaient des modes de transmission hayan qu'on connaît tenido pas modos de transmisión que todavía no conocemos et qu'on peut y identifier que par, vamos a identificar por retroproyección, notamment à partir de l'extraordinaire sobre travail todo con el extraordinario trabajo que los médicos indios fait à Bombay han hecho en Bombay lors de la durante la peste de Bombay en 1900. dans le cas de la fièvre jaune En el caso de la fiebre amarilla et dans le cas de la y tuberculose, en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, on a identifié se ha identificado du también point de vue desde el punto de vista genético des, des points de faiblesse los puntos de debilidad dans les patrimoines génétiques en los patrimonios genéticos et donc les portes y d'entrée por lo tanto las puertas de dans entrada la génomique des populations. en la genómica de la población. C'est pas vrai des maladies anciennes comme la Esto peste, no es tuberculose. verdadero para las enfermedades antiguas como la peste o el cólera. On n'a aucune idée No en fait, tenemos ninguna idea des prédispositions de las génétiques. predisposiciones genéticas. Et je dis au passage, Y lo digo al paso, respecto del COVID, la recherche médicale ne fait que la commencer. investigación médica recién está comenzando. Bon, on En el on fondo a réglé le problème hemos épidémique, arreglado el problema epidémico, más o mais pas le menos, problème médical, pero no el problema médico, et en particulier du y Covid, sobre todo el COVID largo, avec des conséquences con consecuencias neurológicas sobre todo et peut-être sur la y santé quizás mentale también de salud mental qui sont que inconnues son et desconocidas incalculables. e incalculables sobre todo. Y es que esto quería no dejar pasar, digamos, tenemos muy poquito tiempo, entonces de permitir un muy corto comentario o pregunta por parte de nuestro panel, ¿sí? Y bueno, Bueno, no hay que comparar enfermedades agudas como la peste con la lepra. Las medidas son diferentes. Una es crónica, vive con nosotros. La lepra es la enfermedad infecciosa menos contagiosa, para empezar.
La medida para la fiebre amarilla, pues prevención, vacuna, básicamente. Yo quería hacerle dos preguntas al doctor Buchero. Una de ellas es, cuando uno habla de epidemias, uno piensa en bacterias, en virus, pero me gustaría conocer su opinión sobre la epidemia que estamos viviendo en el mundo, todo es una pandemia, sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes mellitus, la obesidad, el Alzheimer, la enfermedad coronaria, etcétera. Entonces, me gustaría conocer su opinión al respecto. Y la otra pregunta que quería hacerle, para finalizar con ello y agradecerle su intervención, profesor Boucheron, es un profesor de historia, al final de la carrera, les aconsejaba a sus alumnos tener un filósofo preferido. A mí me gustaría trasladarle esa pregunta al profesor Boucheron, ¿cuál es su filósofo preferido? Voy a tratar de ser muy corto. Solamente quería preguntar, o un comentario sobre algo que dijo Camus, ¿no? Dice, lo que aprendemos en tiempos de peste es que hay más cosas en el ser humano dignas de admiración que de desprecio. Entonces, mirándola con relación, a mí me interesa más la prevención. No me interesa evitar que el doctor Pamo y los otros colegas tengan que tratar pacientes. A mí me interesa mantener a la gente sana y evitar y responder rápidamente. Entonces, me interesa, esto se puede hablar am, a la luz de lo que pasa ahora. ¿Cuál es la mirada desde su experiencia como historiador? Después que no diga su filósofo favorito. Très rapidement, parce que je vois qu'on a... Muy rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo. C'est vrai que, pas seulement en Es France, verdad pendant beaucoup que de pays, no solamente en Francia, pero en muchos países, durante el COVID, empezamos a leer de nuevo a Albert Camus, et la peste, donc, La peste, su novela, qui décrivait que l'épidémie describía la comme epidemia como una guerra de ocupación. alors, de fait, parce que De hecho, porque c'est le monde qui vient es occuper el nos corps mundo que viene a ocupar nuestros cuerpos et que cette maladie y devient porque le esta principal enfermedad sujet de se vuelve el principal tema de conversación et occupe le langage. y ocupa todo el lenguaje. Et on sait bien Y que sabemos bien que dans la peste d'Albert en La Camus, peste de Albert Camus, le moment clé, c'est el le momento moment clave es el momento en el que se nombra la enfermedad. c'est-à-dire que Es pendant decir, que un durante tiers el primer tercio de la novela, la maladie la enfermedad, digamos, se traslada, pero no tiene nombre. Y es a partir del momento en el cual adquiere su nombre que que ça tout commence. todo empieza. Pour vous Y répondre, para responderle, philosophe préféré, mi enfin, filósofo favorito o el filósofo con el que trabajo más es Michel Foucault, mort y que murió en avril en abril del 84 d'une maladie qui n'avait de pas una de nom, enfermedad que no tenía nombre en esa época, qui était le sida, que era el SIDA, et qui a fini par y avoir que un nom terminó por tener un quelques nombre semaines plus tard. algunas semanas después de su muerte. Et qui est une épidémie Y sans l'être esto es totalement. una epidemia sin serlo totalmente, efectivamente. Es verdad que no he hablado de las epidemias que mencionas, diabetes, Alzheimer, o por ejemplo de los opioides en los Estados Unidos. Mais ce qui est très important, Pero lo que creo que es muy importante en el caso de Michel Foucault c'est qu'il savait très es bien que él sabía muy bien qué era la enfermedad. lui aussi était fils Y de él médecin. también era hijo de médico. Et il aurait jamais Y pu nunca dire hubiera podido decir une épidémie sobre una epidemia ce que certains lo penseurs que algunos pensadores que se autorizaron en tomar su palabra dijeron, diciendo, bueno, es una forma para los poderes de imponerse a su población. ne gouvernent pas l'épidémie. No se gobierna la epidemia, Sans l'épidémie. se gobierna en tiempo Et epidémico. ça Y eso nous oblige à une grande modestie. nos obliga a tener una gran modestia y también una gran modestia interpretativa.
Eh, Merci beaucoup, Monsieur Boucheron. Quiero disculparme por haber cortado la conversación con el público. Esto en realidad quise subvertir un poco el orden. Bueno, el orden sí lo hice, pero dándoles más tiempo, digamos, para esta conversación en general con Monsieur Boucheron, pero también temor de que mis colegas acá me fueran a cortar el cuello. Entonces, concedí entonces en ese sentido volver a la... Ah, sí, merci beaucoup. Muchas gracias, perdón. Yo quiero hacer un pequeño comentario solamente para el final, porque me parece que son, más que comentario, es como sacar un par de ideas y dejarlas en puntos suspensivos para una discusión posterior, incluso para una discusión entre las ciencias de la salud y este interés por la prevención, ¿sí? Y por el abordaje de las epidemias, con la historia. Me llamó mucho la atención, eh, creo que hay muchas cosas que decir, pero me llamó la atención esta diferencia que plantea el profesor Boucheron entre algunos conceptos que hacen serie y uno que está fuera de serie, ¿sí? En la serie, illness, disease, sickness. Fuera de la serie, la peste, ¿sí? Esto, en tanto que esta última, decía él, desborda nuestra capacidad, es decir, nombra, ¿no? O desborda nuestra capacidad de nombrar aquello que aparece como epidemia, ¿sí? Desborda nuestra capacidad no solo de nombrarla, sino también de explicarla. Y en tal sentido es un nombre, peste, de lo que desafía el lenguaje, es decir, de lo que desafía el saber, ¿sí? Está fuera de saber, ¿no? Lo aclaraba ahora para señalar la muerte de Michel Foucault, ¿no es cierto? Por una peste en ese momento, en tanto que no tenía nombre. Esto me llamaba la atención esto. Lo segundo que me llamaba la atención y quiero anotarlo es trayendo, es la noción, trayendo a Susan Sontag de la enfermedad o de la epidemia como una enfermedad, esto que aparece como metáfora, ¿sí? No sé, me parece que era metáfora de lo social, de lo que sucedía en ese momento, esto socialmente. Y me parece que allí viene la pregunta que hacía la colega también, o más bien lo que expresaba como una, un interés. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, me parece que allí eh, lo que quería situar, entonces, marco estos dos puntos, pero para situar una dimensión que creo que tiene que ver con la idea de la salud, pensada no en términos biológicos, sino en términos de la salud como biológica, eh, psicológica y social, ¿sí? Y es que eh, mm, me preguntaba si si una enfermedad, ¿no es cierto?, puede ser metáfora de lo social. Me parece que las epidemias pudieran serlo. No ocurren en cualquier momento, en general en la historia. Me atrevo solamente, ¿sí? A plantear como pregunta o como hipótesis, porque me parece que las epidemias no vienen en cualquier momento, vienen en momento en que en lo social también aparece algo que no tiene nombre, ¿sí?
Y entonces pareciera ser, si sigo la pista, la enfermedad o la epidemia como una metáfora también de eso innombrable, de eso que hace ruptura. Pienso un poco en las epidemias de inicios de la conquista en el Perú, por ejemplo. Pero también pienso en cuál es el efecto de aquello innombrable, ya no solamente en la generación de la enfermedad, sino también en la potencia mortal que puedan tener estas. ¿No es cierto? En la epidemia del cólera había el recurso simbólico para poder nombrarla, explicarla, abordarla. Y hay en algunas epidemias, me parece que siempre hay algo de eso péstico, de eso de peste, ¿no es cierto? De eso innombrable, que aparecen sobre todo al principio, que pudiera explicar en cierto modo su letalidad. Pero lo dejo solamente como puntos para la discusión. Me parece que sería esto muy interesante y ojalá que podamos mantener el contacto, profesor Bouchard. Ha sido un placer.